Antes que nada, quiero hacer una introducción, una pequeña relación con el derecho romano, tomando como referencia lo que ha hablado el colega de la Universidad de Roma. Es muy interesante este punto sobre la res communis omnium. Luego, en la segunda parte, voy a explicarles un poco el desarrollo reciente en la economía y en el derecho con un ejemplo que se relaciona con las empresas, que yo creo que para ustedes va a ser algo interesante, como estamos en la Bolsa de Comercio. Y luego, para terminar, volviendo nuevamente a una comparación con el derecho romano y comparando el rol de los juristas en aquella época y ahora. Voy a comenzar tomando la imagen del derecho romano que ya desarrolló el doctor Diliberto. ¿Qué es lo que nos demuestra esta categoría? Y la categoría romana en eso es muy importante para entender el problema, incluso actual, de los commons. Es decir, hay bienes que por la necesidad, por la relevancia de este bien y por la necesidad común, deben tener un amplio acceso. Y es esto lo que querían decir los romanos cuando hablaban de la diferencia de los bienes, cuando decían que todos tenían derecho a pescar, por ejemplo. Todos tenían derecho porque el contenedor es algo común. Esta es una idea muy importante, es decir, el acceso. El acceso es necesario en los bienes, pero nuestro problema, que no es un problema romano, en Roma incluso hay una escasez relativa. ¿Qué quiere decir para el economista? Quiere decir que nosotros, respecto a muchos bienes, vamos hacia un estado donde va a ser muy difícil encontrar, quizá imposible encontrar en abundancia. Vamos hacia la escasez absoluta. Es lo que los economistas llaman la escasez absoluta. Y aquí comienza nuestro rol. Quizá los romanos nos presentaron la categoría, pero realmente ahora empieza nuestro rol. ¿Cómo definimos a la disciplina? Una disciplina que puede permitir al mismo tiempo, vean cómo es difícil esto, al mismo tiempo permite reconectar una necesidad de todos con los bienes que son cada vez más escasos. Esto no es fácil. Esto nos exige una disciplina cada vez más sofisticada e incluyente. ¿Y cuáles son las ideas? Ahora quiero hablarles un poco de estas ideas, pero no demasiado. En economía y en derecho. Luego les voy a dar un ejemplo para que sepan que sí es posible, y es posible dentro del mundo incluso de los emprendedores. No es una idea que requiera cambiar un sistema para llegar a esto, sino que tenemos que ponernos a trabajar más para poder llegar a ello. Entonces, ¿cuáles son las discusiones? Bueno, los economistas, mirando nuestras categorías jurídicas de propiedad privada y pública, a las tradicionales, nos han dicho cuál es la diferencia que vemos entre la propiedad privada y la propiedad pública. Y dijeron, bueno, en la propiedad privada siempre existe, o casi siempre existe, una rivalidad y exclusión. Yo uso esta lapicera y nadie más puede usarla. En cambio, para los bienes públicos no hay rivalidad ni exclusión. Imagínense, educación, la salud. En principio, hasta un cierto punto, el hecho de que se educa a uno no impide que
se puedan educar otros. En el aula podemos tener muchas personas. Esta es la razón por la cual los economistas dijeron que para los bienes públicos se les puede atribuir esto al Estado y para los bienes privados a los particulares. Pero luego vinieron otros que decían, no es suficiente estas categorías económicas, que también los romanos reconocían que había otras, no son suficientes. No son suficientes para nosotros porque existe un problema más. Y llegó un famoso ecólogo que se llama Tardim y les habló de la Tragedy of the Commons, que es una tragedia que pone el problema a los bienes privados y a los bienes públicos. Él nos dice, imagínense un rebaño lleno de vacas. Todos pueden poner las vacas que quieran. ¿Qué sucedería? El pasto no se va a poder usar porque todos quieren usar este pasto y poner cada vez más vacas. Esto es una tragedia de los comunes. Quizás es la tragedia, una comparación con la tragedia de la tierra, de nuestra tierra. Nosotros tenemos la tendencia de aprovechar al máximo cuando algo es de todos. Ven entonces que existe el problema de los privados usando el bien y existe el problema del bien, que es usable para todos. Esto es una tragedia que se refiere a los dos bienes. Bueno, ¿qué sucedió luego de esto? Vino una economista, una socióloga, mujer. La otra vez dije y lo repito, Aida, economista, y nos dijo, hay una solución. Ella nos dio una solución de socióloga. No hizo una construcción jurídica. Ella dijo, fíjense que para estos bienes tenemos que tener más participación de los que están afectados. Tenemos que definir y reconocer que la propiedad es más compleja y que compete no solo a usar y aprovechar ese bien, sino que administrarlo, sustraer los recursos del bien. Y de esta manera, quizás podemos, manteniendo la propiedad privada o pública, reconocer que quizás las personas que tienen el uso y el usufructo no necesariamente tienen que ser las mismas que pueden extraer los recursos. Imagínense una gran empresa que es la propietaria de una mina o de una tierra donde hay un río. Hay una comunidad que depende de esta tierra. Y esto sucede mucho en Argentina y en Brasil también, y en las comunidades indígenas. Quizás se debe dar a estas comunidades una voz para decidir cómo usar este río, cómo usar esta tierra. Y ella nombra una serie de experiencias de autorregulación que tuvieron mucho éxito, de utilización y de aprovechamiento de estos bienes comunes. Es decir, no es una propiedad comunal, sino que es una propiedad que puede ser pública o privada, dependiendo de quién es el propietario, si el Estado o un privado, pero que también puede ser subdividida y allí se pueden incluir las personas en la definición de la destinación y en la sustracción de los recursos. Ven que aquí el derecho tiene otro rol. Aquí no es el jurista el que es llamado a crear una regulación que es más compleja y que permite utilizar un bien por el cual, repito, muchas personas
dependiendo del bien. Imagínense, les hablé de un río, les hablé de una tierra, imagínense el aire. Al límite hablamos también de pequeñas comunidades y al comienzo hablamos de pequeñas comunidades, pero en los límites hablamos de todos nosotros. Es decir, organizar esto es más fácil para los bienes, para las comunidades, para los bienes más regionales, más difíciles para los bienes que afectan a todos, como el aire, el clima, etc. Ven que el jurista es llamado allí a construir contratos, esquemas autorregulatorios mucho más complejos que simplemente interpretar la ley. Pero esto me va a llevar al derecho romano. Pero antes de llegar allí, quiero darles un ejemplo. Porque quizá ustedes me van a decir, es un ejemplo internacional que está funcionando, es algo abstracto. Aquí, por ejemplo, en Argentina hay, como hay en Brasil y como hay en muchos países del mundo, un sistema autorregulatorio de empresas que se llama Sistema B. ¿Escucharon alguna vez hablar de este sistema? Quizá no, pero sería muy interesante. Este es un grupo de empresas que voluntariamente, no conozco el ejemplo argentino, pero me parece que hay más de 200 empresas que son de este sistema B, pero realmente no les puedo dar un ejemplo. Estuve, sí, en un encuentro con algunos argentinos que mencionaban estas empresas, pero realmente no recuerdo. Así que no les puedo dar un ejemplo con Argentina. Danone, por ejemplo, ustedes conocen, es una empresa del sistema B. Natura en Brasil también es una empresa de las más grandes en el sistema B. ¿Qué hacen estas empresas? Bueno, ellos se someten voluntariamente a una regulación diferente, por la cual aceptan más obligaciones ambientales y sociales y ganan algunos puntos por ello. ¿Y por qué quieren hacer esto en realidad? Bueno, es interesante que una de las más recientes sociedades que entró en este sistema en Brasil es una sociedad que es concesionaria de agua. Y es la única que salió de la Lava Jato, una sociedad que se llama, una sociedad que entró en realidad en el sistema B. Su presidente no es economista, sino que es jurista. ¿Y qué hicieron ellos? Presten atención a esto, es muy importante para los que trabajan con las empresas. Él fue muy inteligente porque fue a Canadá, a un fondo, y hay muchos fondos que quieren invertir solo en empresas que sean confiables desde este punto de vista, desde el punto de vista ambiental y social. Él fue a Canadá y adquirió varios millones como inversión y llevó adelante una empresa, porque dijo, nosotros somos la primera empresa en Brasil de agua, concesionaria de agua, que es una empresa B. Nosotros estamos en el camino B, no llegamos porque hay muchas cosas que hacer en el medio, pero estamos en el camino B y vamos a hacer una empresa B. Recogió todos este dinero y llevó adelante la empresa. Entonces, un esquema bien hecho de organización de una sociedad que respeta los bienes comunes puede llevar también dinero e invertir en la empresa, porque esto quiere decir ahora o atrae a la inversión. En Brasil, por ejemplo, tenemos un proyecto por el cual las empresas del sistema B van a tener que reconocer una administración especial para los bienes comunes que incluye a las comunidades.
y puede incluir a las comunidades con voz y con participación. Entonces vemos que aquí tenemos el problema de los bienes comunes y tenemos la idea de participación. Está la subdivisión de la propiedad. Hay un esquema jurídico bastante más complejo, pero que trae frutos sociales, ambientales y también económicos. Y esto, estoy al límite de mi tiempo, me lleva hacia atrás a los romanos. Y vemos que en esta historia, en esta pequeña historia que traté de contarles, el jurista tomó otro rol. El jurista parece aquel jurista romano, una vez más, vuelve la idea romana, un jurista que se ve no como alguien que va a escribir lo que discute el economista, pero no va a escribir lo que los otros le digan que tiene que escribir o que va a interpretar simplemente la ley. Él se ve como un organizador de la sociedad que debe tener en cuenta todos los intereses conflictivos, pero intereses también distintos que son difíciles de conciliar. Pero se llega, quizás el big task del derecho ahora es llegar a una solución que es más compleja por nuestro problema, porque nuestros problemas son más complejos. Y bueno, les agradezco la atención.